Buenos días, jóvenes. Bienvenidos al curso de Química 2. Estamos trabajando ya de los últimos temas para finalizar este ciclo escolar 2021. Pues vamos a comenzar con el último tema que estábamos tratando, que es equilibrio químico. La explicación del día de hoy les va a ser de mucha utilidad para poder realizar la última actividad asignada en Educar. Entonces, por favor, presten mucha atención y traten de seguir los ejemplos. Vamos a trabajar entonces aquí esta parte que pues es el equilibrio químico. Hay una parte explicativa y hay una parte práctica. Entonces vamos a trabajar ambas eh, para poder continuar con el tema. Entonces, a ver, recordemos que el equilibrio químico se trata de una reacción en la que tenemos pues un reactivo más otro que va a producir, pues, productos distintos. La forma de que podemos verificar que una reacción es reversible y por lo tanto va a llegar a estar en un punto de equilibrio, pues es esta doble flecha que nos indica la reacción directa y la reacción inversa. Entonces, pues esa producción, primero inicialmente tenemos solamente los reactivos que van a entrar en contacto con la teoría de colisiones, con la orientación, la energía de activación necesaria y pues va a generar estos productos. Como se da en dos vías, tanto de reactivos a productos como de productos a reactivos, es que se señala con esta doble flecha que indica que la reacción es reversible y pues en algún momento va a alcanzar el equilibrio. Ahora, ¿cuándo lo va a alcanzar y qué va a suceder en cuando lo alcance? Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Entonces, lo primero va a ser la expresión de las constantes de equilibrio. Vamos a comenzar con la parte más sencilla, que es poder escribir cómo se va a sacar esa constante de equilibrio. Entonces, primero vamos a recordar aquí algunas cosas. En el equilibrio, las reacciones ocurren en direcciones opuestas a la misma velocidad, lo que significa que las concentraciones de reactivos y productos permanecen constantes. Este párrafo lo trabajamos bastante en la clase anterior. Entonces, son las condiciones a las que llega toda reacción química cuando ya está en equilibrio. Bueno, en el segundo párrafo tenemos que, dado que las concentraciones en una reacción en equilibrio ya no cambian, pueden usarse para establecer una relación entre los productos y los reactivos. Esto que se mantienen constante y nos ayudan a ver cómo está esa relación de reactivos a productos, ¿verdad? Sí. Entonces, hay un significado para la cantidad que sale de la constante de equilibrio. Si es mayor, si es menor, pues hay un significado allí. Imagine que escribe una ecuación general para los reactivos A y B que forman los productos C y D. Entonces tenemos acá, A es un reactivo, es una sustancia cualquiera que va a reaccionar con B. Entonces ahí tenemos la ecuación y esa reacción química va a producir pues C y D. Esos van a ser nuestros productos. Imagínense entonces. Las letras minúsculas son los coeficientes de la ecuación balanceada. Recordemos que pues tiene que estar balanceada. Tantos gramos aquí de hidrógeno, por ejemplo, tienen que estar del otro lado. Cuántos moles de cada compuesto. Entonces, siempre se va a considerar la ecuación como balanceada. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos hablando de una ecuación para un equilibrio? Pues esto es una ecuación reversible, tiene las dos flechas, tanto de la reacción directa como de la reacción inversa. Entonces, tenemos acá esta ecuación, tenemos reactivos y tenemos productos. Bueno, ahora ya que tenemos esos datos, ¿cómo vamos a expresar la constante de equilibrio? Pues para poder escribirse una expresión de la constante de equilibrio que multiplique las concentraciones de los productos y divida las concentraciones de los reactivos. Entonces, a ver, recordemos que para determinar concentraciones de manera general usamos en química los corchetes, ¿sí? En matemática pues significan una cosa y en química van a significar concentración de la sustancia que esté colocada adentro. Entonces, vamos a reconocer a las sustancias
sustancias que aparezcan dentro de corchetes, como lo que están viendo acá, ¿sí? Entonces, cada concentración se eleva a una potencia balanceada. Lo colocamos en la diapositiva anterior. Los corchetes alrededor de cada sustancia indican que la concentración se expresa en moles por litro. Este es un asunto bastante importante para recordar. La concentración que vamos a usar en equilibrio químico es única y exclusivamente la molaridad, ¿sí? La cantidad de moles partido litro, porque es más fácil relacionar los moles con la sustancia, pues el coeficiente nos ayuda para eso. Entonces, para calcular la constante de equilibrio, vamos a colocar los reactivos y los productos dentro de corchetes y vamos a utilizar sus concentraciones en molaridad y los coeficientes que tengan en la reacción se convierten en exponentes. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a ver paso a paso para trabajar. Entonces, por ejemplo, aquí dice, constante de equilibrio es igual a la concentración de óxido de nitrógeno elevado a la cuarta potencia por la concentración de oxígeno dividido la concentración de óxido de nitrógeno 5. Entonces aquí tenemos pues las sustancias dentro de corchetes indicando que estamos hablando de su molaridad y el exponente pues que va a salir de los coeficientes que estén en la ecuación química. Por eso solamente vamos a usar ecuaciones balanceadas. Entonces, a ver. Puede ser que en este momento no comprendan el tema al 100%, pero vamos agarrando conceptos. El primero, concentración, va a estar dentro de corchetes y la tomamos únicamente en molaridad, moles por litro. Si la ecuación tiene algún coeficiente, pues eso lo convertimos en exponente aquí. Ahí vamos paso a paso. Entonces, la constante de equilibrio, que se representa con la letra K y la letra C, es el valor numérico obtenido al sustituir en la expresión de las concentraciones molares en el equilibrio. Para la reacción general, la expresión de la constante de equilibrio es la siguiente. Entonces, acá esta la necesito así en grande, si quiere usted en su pared, pero que se le quede. Para expresar la constante de equilibrio va arriba del numerador la concentración de los productos dividido la concentración de los reactivos. Así de simple, esta es la clave. Concentración de productos dividido concentración de reactivos. Vale, tenemos ya que se recuerdan que nuestra ecuación era A más B y daba como productos C y D. Bueno, entonces como C y D eran los productos, van arriba. Dentro de corchetes porque vamos a usar su concentración molar. ¿Qué es la C minúscula? Los coeficientes que tenga ese elemento en la ecuación ya balanceada. Entonces, el producto C por el producto D y cada uno pues elevado a la potencia según su exponente en la ecuación. Y abajo los reactivos A y B, cada uno a su respectivo exponente. Y así se da la expresión de la constante de equilibrio. Ahora, ojo, si yo les pido únicamente la expresión de la constante de equilibrio, es este planteamiento. Es muy diferente que les pida el valor de la constante de equilibrio. Ahí sí hay que operar. Entonces, son dos cosas distintas. La expresión de la constante de equilibrio es solamente el planteamiento de cómo hallar la constante, pero obviamente les voy a pedir el valor de la constante, ¿verdad? Pero vamos paso a paso. Primero con la expresión de la constante de equilibrio, que puedan hacer este planteamiento. ¿Sí? Entonces, esta fórmula, miren, si necesita pausar el video, pauselo, tome nota, pero esto es muy importante. Para calcular la constante de equilibrio vamos a usar la concentración molar de los productos dividido la concentración molar de los reactivos. Y bueno, ¿qué pongo de exponente? Lo que me diga la ecuación química en sus coeficientes. Si no hay coeficiente, es como que lo colocáramos elevado a la 1.
Si hay coeficientes, si es 2, si es 3, pues eso es lo que le vamos a poner de exponente en la expresión de la constante. Ahora bien, todos los reactivos y todos los productos participan en esta expresión de la constante de equilibrio. La respuesta es depende, ¿sí? Depende del estado físico en el que se encuentren, porque hay equilibrios químicos que son, están todos los elementos en la ecuación en el mismo estado, o sea, son homogéneos, y hay ecuaciones químicas en las que tenemos sustancias en estado sólido, otra en estado líquido, o en disolución acuosa, o en estado gaseoso. Entonces, esos son equilibrios heterogéneos. Entonces, depende del tipo de equilibrio para saber si ponemos todos los productos y todos los reactivos. Entonces, ahí hay otras reglas para poder escribir esto. Lo primero y lo que tenemos que entender, y no me canso de repetirlo, es concentración de productos arriba, concentración de reactivos abajo. Todo en molaridad, moles partido litro. Y bueno, ¿qué le vamos a poner de coeficiente o de exponente, perdón? Lo que sea de coeficiente en la ecuación química. Si no tiene coeficiente, es como que lo eleváramos a 1. Si tiene un 2 de coeficiente, lo elevamos a la 2, ¿sí? Entonces, eso hay que considerarlo. Por eso las ecuaciones tienen que estar balanceadas. Muy bien, veamos acá un caso. Lo voy a resumir. Tenemos acá una ecuación química balanceada con la doble flecha, lo que nos indica que es una reacción química pues reversible. Entonces dice, ahora puede describirse la manera de escribir la expresión de la constante de equilibrio para la reacción de hidrógeno y yodo que forman el yoduro de hidrógeno o ácido yorhídrico, que es esta sustancia, HI. Primero, necesita escribir la ecuación química balanceada con una doble flecha entre reactivos y productos, porque es una reacción química reversible. Ahora, ojo, quiero que le ponga mucha atención a esto, al estado de de todos los elementos. La G significa que está en estado gaseoso, el hidrógeno también es gaseoso y el ácido yodhídrico también resulta que pues está en estado gaseoso. Entonces, significa que esto es homogéneo. Todas las sustancias de toda la ecuación química están en la misma situación, en el mismo estado de la materia, ¿sí? Entonces, eso hay que verlo siempre en la ecuación. Muy bien, entonces, pues tenemos acá una ecuación química en la que todos, reactivos y productos, están en estado gaseoso. Y está balanceada. Aquí tenemos 2 hidrógenos y aquí hay 2 yodos. Acá, si ustedes se dan cuenta, el compuesto pues es HI, hay uno de hidrógeno enlazado a un átomo de yodo. Pero con este coeficiente grandote, con este 2 aquí, pues ya tenemos ahí balanceado. Aquí hay 2 hidrógenos y 2 yodos. Del lado de los productos, 2 por 1, 2 hidrógenos. 2 por 1, 2 yodos. Está balanceada, entonces ya la podemos usar. Segundo, dice, escriba la concentración de los productos usando corchetes en el numerador y las concentraciones de los reactivos entre corchetes en el denominador. Ahora, importantísimo aquí que usted me relacione. Productos están del lado derecho de las dos flechas. Reactivos están del lado izquierdo. Esa es la primera cuestión pues que hay que recordar. Ya a estas alturas no podemos no poder diferenciar eso. Yo sé que ya los tenemos claro, pero lo recuerdo. Productos son los de la derecha, reactivos son los de la izquierda. Por eso ven que lo que está a la derecha de las flechas quedó arriba. Entre corchetes. Y usted dirá, Miss, pero ¿qué cantidad pongo allí? Pues la que le dé el problema. En este caso no me están dando cantidades, es solo la expresión, pues coloco la fórmula química del producto. HI, ácido yorhídrico, entre corchetes. Bueno, ahí está, arriba en el numerador porque ahí van los productos. Los reactivos son 2, entonces vamos a poner 2 corchetes, 2 parejas de corchetes, ¿verdad? Separados. H2,
Ahora me dirá, Miss, ¿por qué no lo elevó? Pues primero aquí estos son subíndices. Recordemos que los números pequeños son subíndices. Está aquí adentro. Pero este 2 es coeficiente. Bueno, eso se expresa aquí abajo. Aquí está. Entonces, de denominador colocamos los reactivos. En este caso son dos, pues dos parejas de corchetes separados. La concentración del hidrógeno por la concentración del yodo. Ahí están sus corchetes. Luego, pues por último, escriba cualquier coeficiente en la ecuación química balanceada como exponente de su concentración. El coeficiente 1 se sobreentiende. Ustedes ya saben que en química nos encanta ignorar al 1. Aquí hay un subíndice 1 para cada elemento. ¿Para qué lo voy a poner? No afecta. Aquí hay un coeficiente imaginario que es 1. ¿Para qué lo vamos a poner? Ya se sobreentiende. Por lo tanto, aquí no le voy a poner exponente 1, si no me va a afectar en absolutamente nada. Entonces, en química, pues nos hacemos de la vista gorda cada vez que hay un 1. Lo ignoramos totalmente. Entonces, ahora, como aquí este producto tiene un coeficiente 2, o sea, un número grandototote a la izquierda de la fórmula, que es 2, eso le voy a poner de exponente a su concentración en la expresión de la constante de equilibrio, ¿sí? ¿De dónde salió este 2? De aquí, de la fórmula, de los coeficientes. Entonces, esta es la expresión de la constante de equilibrio para esta ecuación química. Conceptos, por favor. Productos arriba, reactivos abajo, entre corchetes porque estamos hablando de su concentración molar. ¿Y qué le voy a poner de exponente? Pues lo que tenga de coeficiente en la ecuación química balanceada. Si no está balanceada, no me sirve esa constante, me va a salir mal. Entonces, tienen que asegurarse de que la ecuación química esté balanceada. Ok, avancemos entonces para ver si se va comprendiendo el tema. Aquí tenemos otro ejemplo que nos dice, seleccione la expresión de la constante de equilibrio escrita correctamente para la reacción siguiente y explique su elección. Bueno, ahí está la respuesta, pero ignórela un momento. Veamos las opciones que tenemos. Lo primero que debemos ver es nuestra ecuación química. Aquí hay un carbono, aquí hay un carbono. Aquí hay 4 hidrógenos, más 2 hidrógenos, hay 6 hidrógenos en total del lado de los reactivos. Del lado de los productos, 3 por 2, 6. Entonces están balanceados. Aquí hay un solo oxígeno del lado de reactivos y del lado de productos hay un solo oxígeno. Esta ecuación química está balanceada. Entonces podemos sacar perfectamente bien la constante de equilibrio. Otro detallito, todos están en estado gaseoso. Por lo tanto, esto es un equilibrio químico homogéneo y pues usamos todos los que están en la ecuación. Ya más adelante lo explico mejor. Entonces, veamos. Tenemos del lado de los reactivos, lo voy a marcar con color verde. Los reactivos son los del lado izquierdo. Ahí está, el metano y el agua. Vaya. Del lado de los productos, lo voy a marcar con el típico color amarillo, tenemos monóxido de carbono e hidrógeno. Bueno, ya tengo reactivos y productos. Si no lo reconoce todavía, ahí sí hay que practicar. Reactivos y productos. Y me están pidiendo que vea cuál es la constante de equilibrio correcta. Entonces, comenzamos con que los productos tienen que ir arriba. Veamos, inciso A, aquí está el monóxido de carbono, aquí está el hidrógeno, pues están arriba. Y los reactivos están abajo. Ahora, ¿cuál es el error? Esto. Se supone que el coeficiente va como exponente y en este está aquí adentro. Esto está mal. Si vemos el inciso B, tiene al monóxido de carbono y al hidrógeno, que son los productos, y el coeficiente del hidrógeno está aquí afuera, como exponente. Abajo están
las concentraciones de los reactivos, que como ninguno tiene coeficiente, pues no hay que ponerle exponente. Entonces, si se dan cuenta, la única que está correcta es el inciso B. Tiene productos arriba, reactivos abajo y los coeficientes escritos como un exponente. Entonces, la B es la opción correcta. En el inciso C tenemos a los reactivos arriba, eso está incorrecto, y en el inciso D no hay exponente. Y si hay un coeficiente, tiene que haber un exponente. Por ello, solo el inciso B es la opción correcta. Entonces, en esta diapositiva vemos lo mismo, ¿verdad? Otro ejemplo con otra ecuación química. En este caso tenemos acá el óxido de azufre más oxígeno y nos va a dar otra variable del óxido de azufre, ¿verdad? Solo que ahora pues es diferente. Lo primero siempre es verificar que esté balanceada y si está balanceada correctamente, contamos la cantidad de átomos del lado de reactivos y del lado de productos y si está balanceada pues la podemos usar. Lo mismo, todo está en estado gaseoso, entonces usamos todas las sustancias allí presentes y lo mismo, productos arriba, reactivos abajo y voy a colocar de exponente el coeficiente que tienen. En este caso, como hay dos coeficientes diferentes de uno, pues vamos a colocar los dos. Acá está este 2 con el óxido o el dióxido de azufre, pues acá le colocamos su 2 y aquí hay un 2 con el trióxido de azufre. Entonces, pues también le colocamos su 2 como exponente. Esta es la expresión correcta de la constante de equilibrio para esta ecuación química, ¿sí? Entonces vamos a utilizar los elementos, los compuestos que están en la ecuación química, vamos a usar sus concentraciones molares, por eso está entre corchetes, y los coeficientes los vamos a colocar como exponentes. Entonces ya tenemos dos ejemplos de esto. Entonces veamos, aquí tenemos un ejemplo más. En este caso vamos de forma contraria. Nos dan la constante de equilibrio, pero tenemos que escribir la ecuación química balanceada que produciría esta expresión. Entonces, a ver, aquí vamos a recordar posiciones. Arriba sabemos que están los productos, ¿sí? Y abajo sabemos que están los reactivos, porque es lo que hemos estado platicando en la clase. Entonces, los reactivos, o sea, lo que está abajo, lo vamos a colocar del lado izquierdo. Ahí están. Encontramos acá el óxido de nitrógeno, pues aquí está, NO. Está el oxígeno diatómico, pues aquí está el O2. Ahora, ¿qué hacemos con el coeficiente que está allí? Pues simplemente este exponente, perdón, que tiene acá esta concentración, sabemos que es un coeficiente en la reacción química. Entonces, pues si el exponente es 2, se lo ponemos como coeficiente acá, en grande. El oxígeno no tiene exponente, por lo tanto no le ponemos coeficiente. ¿Y qué pasa con los productos? Pues lo mismo, los productos ya sabemos que van del lado derecho, entonces ahí está, lo colocamos. El dióxido de nitrógeno, pues acá está, dióxido de nitrógeno del lado de los productos, es decir, del lado derecho, y el exponente que tiene, que en este caso es 2, se lo vamos a colocar aquí como coeficiente. Y ya está, ya la escribimos. ¿Cómo sabemos que es una ecuación química de una constante de equilibrio? Pues aquí está, pusimos que es reversiva, por eso le colocamos flecha hacia la derecha y flecha hacia la izquierda. Entonces hay que saber el planteamiento, ¿verdad? No solo para escribir de ecuación a expresión de constante de equilibrio, sino al revés, de expresión de la constante de equilibrio a ecuación química. Entonces, lo de abajo son los reactivos, los exponentes son los coeficientes, lo de arriba son los productos y
y de igual manera los exponentes son los coeficientes. Entonces, podemos, de una expresión de constante de equilibrio, podemos sacar la ecuación química. Y de una ecuación química podemos sacar la constante de equilibrio. Y aquí yo agregaría una cosita que me hizo falta. El estado de agregación de la materia. Si están en la constante de equilibrio, es que todos estos están en estado gaseoso, ¿sí? Esta última parte es importante y la vamos a resaltar ahorita donde vamos a hablar de si es un equilibrio homogéneo o heterogéneo. Entonces, todas las sustancias que están dentro de la expresión de la constante de equilibrio, suponemos que están en estado gaseoso. Por eso le agregué aquí la letra G. El estado de agregación de la materia o simplemente estado de la materia es muy importante en este tema. Hay que fijarnos en lo que está entre paréntesis a la par de cada compuesto, de cada reactivo y de cada producto. Nos va a servir para ver si participa en la constante de equilibrio o no. Entonces, aquí está esa expresión. Aquí es donde nos va a servir fijarnos en el estado de la materia en que estén. Entonces vamos a hablar de los tipos de equilibrios químicos y tenemos un heterogéneo y un homogéneo. Entonces, le vamos a llamar equilibrio heterogéneo cuando en una reacción química todos los reactivos, perdón, aquí está por separado. Dice, una reacción en la que todos los reactivos y productos son gases se llama equilibrio homogéneo. Aquí el título tendría que haber sido tipos de equilibrio químico, ¿sí? Ahí se me pasó ese detallito. Entonces, cuando todos son gases, le llamamos equilibrio homogéneo y todos participan de la expresión de la constante de equilibrio. En cambio, cuando reactivos y productos están en dos o más estados físicos, el equilibrio se denomina de equilibrio heterogéneo, o sea, es diferente. Es más fácil trabajar con el estado, con las ecuaciones que pertenecen a un equilibrio homogéneo, o sea que todos los reactivos y productos son gases. ¿Por qué? Porque los metemos a todos en la expresión de constante de equilibrio. Fácil. O sea, todos son gases, se van. Productos arriba, reactivos abajo, ver los exponentes, concentraciones y ya estuvo. En cambio, cuando vemos que hay líquidos, gases, solución acuosas, estado sólido, eso es un equilibrio heterogéneo y no se toman en cuenta todos, ¿sí? Entonces veamos acá, dice, constante equilibrio homogéneo, es aquel en el cual todos los reaccionantes y los productos se encuentran en el mismo estado. Todos son gases o también puede ser que todos sean líquidos y que todos sean sólidos. Eso es un equilibrio homogéneo, todos están en el mismo estado de la materia. Aunque principalmente se van a usar los del estado gaseoso y todos son gases. Es dióxido de azufre gaseoso, oxígeno gaseoso, trióxido de azufre gaseoso. Todos se van para la constante de equilibrio. En el heterogéneo, pues uno o más de los reaccionantes o productos no están en el mismo estado. Pues aquí hay el ácido clorhídrico en estado líquido, oxígeno en estado gaseoso, agua en estado líquido y cloro en estado gaseoso. ¿Cuáles usaríamos para la constante de equilibrio? Únicamente los gases, ¿sí? Entonces aquí la constante de equilibrio Kc estaría dada solo por la concentración del producto, que es el cloro, exponente, si su coeficiente es 2, exponente 2. Y la concentración del reactivo, que es oxígeno, que no tiene coeficiente, entonces no tiene exponente. Entonces, la constante de equilibrio se da a razón únicamente de los que están en estado gaseoso. Eso es cuando el equilibrio es heterogéneo. Hay que tener cuidado con ello.
Por eso les digo que es importante fijarse en el estado de la materia en que se encuentren las sustancias que participan en la reacción química. Si todas están en el mismo estado, calidad. Usted las pone todas en la constante de equilibrio. Si son distintas, si están en distinto estado, pues como es heterogéneo, vamos a tomar en cuenta solo los que están en estado gaseoso. Entonces, recordar esas reglas, por favor. Y bueno, veamos acá otro ejemplo. Dice, expresión de la constante de equilibrio heterogéneo. Desde acá ya nos dice que van a estar en diferente estado de la materia. Aquí tenemos ácido clorhídrico gaseoso, oxígeno gaseoso, agua líquida y cloro gaseoso. Bueno, las cuatro sustancias pues hay 3 en estado gaseoso y el agua que está líquida. Entonces, ¿cómo vamos a escribir la constante de equilibrio? Pues aquí, miren, déjenme decirles que el equilibrio químico sí es un poco discriminativo, ¿verdad? Si no es un gas, no lo toma en cuenta. Así de sencillo. Entonces, primero vamos a escribir la ecuación química balanceada. Esa es una regla, tiene que estar balanceada. Veamos acá, hay 4 hidrógenos, aquí 2 por 4, 4 hidrógenos. 4 por 1 hay 4 cloros, aquí 2 por 2, 4 cloros. Oxígeno hay 2 y aquí es 2 por 1, pues hay 2 oxígenos también. Está balanceada, la podemos usar. Luego dice, escriba las concentraciones de los productos como el numerador y las concentraciones de los reactivos como el denominador. En este caso, como el agua está líquida, es una reacción heterogénea, pues no se incluye en la expresión de la constante de equilibrio. La ignoramos, la hacemos a un lado, la despreciamos. No nos sirve, solamente los gases. Entonces, pues como quitamos un producto, ya no vamos a colocar 2 aquí arriba como numerador, solamente 1. Solo colocamos al cloro porque es el único producto en estado gaseoso. Ahí está. ¿Y qué colocamos abajo? Pues los reactivos. En este caso, los 2 reactivos están en estado gaseoso. Se colocan los 2 reactivos, sus concentraciones entre corchetes. ¿Y qué me falta? Pues ver los coeficientes. El cloro tiene un coeficiente 2, se lo pongo como exponente. El ácido clorhídrico tiene un coeficiente 4, se lo pongo como exponente y ya estuvo. Como no me dieron cantidades, es decir, concentraciones, y solo me están pidiendo la expresión de la constante de equilibrio, aquí se termina el proceso. Pero obviamente si me dan las concentraciones, pues solo sustituyo esos datos y con ayuda de una calculadora puedo sacar el valor de la constante de equilibrio. Y ese es el siguiente paso. Pero primero me interesaba que pudieran escribir la expresión de la constante de equilibrio. Entonces hay que fijarse si la ecuación química es heterogénea o es homogénea, o sea, el estado de agregación de la materia. Es importante ver ese paso. Entonces veamos acá. Dice, comprobación de estudio 9.4. Tenemos el óxido de hierro 2, sólido, y el monóxido de carbono gaseoso reaccionan para producir hierro sólido y dióxido de carbono gaseoso. O sea, aquí ni siquiera me dieron la ecuación química, yo la tengo que escribir. Aquí tenemos el óxido de hierro 2, la fórmula química es FeO, Fe, que es el símbolo de hierro, la O de oxígeno, y bueno, está en estado sólido. El monóxido de carbono es CO, su fórmula química está en estado gaseoso, pues son los reactivos, un signo más en medio de ellos, la doble flecha que indica que es una reacción química reversible. Del lado de productos, el hierro en estado sólido más el dióxido de carbono en estado gaseoso. Bueno. Sabemos que para escribir la constante de equilibrio van los productos arriba y los reactivos abajo. Como esta ecuación ya está balanceada así, sin ningún coeficiente, sin agregarle nada, pues vamos a tomar en cuenta a quiénes. Solamente los que están en estado gaseoso. Del lado de reactivos está el dióxido de carbono,
Pues aquí está entre corchetes, dióxido de carbono, porque es el único que está en estado gaseoso. Y del lado de reactivos, que son los que van abajo, pues solamente el monóxido de carbono está en estado gaseoso. Entonces, solo al monóxido de carbono voy a colocar entre corchetes. Como dice acá, solo gases. Y ya, ahí está mi constante, mi expresión de la constante de equilibrio. Aún no le hemos hallado un valor. Ese es el siguiente paso. Entonces, para hallar los cálculos para la constante de equilibrio. Aquí viene la parte bonita, ya le vamos a agregar números. Si ya entendimos cómo escribir la expresión, pues ahora usémosla para hallar el valor de la constante de equilibrio. La Kc, que eso significa constante de equilibrio. En este caso de esta tabla tenemos constante de equilibrio para hidrógeno gaseoso más yodo gaseoso que producen o reaccionan para producir yoduro de hidrógeno. 2 moles, aquí está, en estado gaseoso, a 427 grados centígrados. Aquí está su adornito, ¿verdad? ¿Qué nos sirve? Ver el estado de agregación. Esto es gaseoso y esto también es gaseoso. Es un equilibrio homogéneo, significa que todos participan en la expresión de la constante de equilibrio. Tenemos acá del lado derecho producto y del lado izquierdo reactivos. Ahí está. Entonces yo ya sé que voy a colocar los productos arriba y los reactivos abajo. El único que tiene coeficiente es el producto, pues va a ser el único con exponente. ¿Y qué voy a hacer? Pues aquí sí me van a dar concentraciones molares. Todas están en molaridad. Me están diciendo cuántos moles por litro hay. Y todas me la está dando. Entonces, ¿de qué manera está este ejemplo? Pues así, ¿verdad? Solo ignoren mi línea toda torcida. Ahí vamos. Ahí está. Son ejemplos. Ah, no, qué mal se ve eso ustedes. Permítanme, vamos a ver. Tenemos acá entonces cada una de estas expresiones de la constante de equilibrio. Solo me voy a mover de lugar. Ahorita continúo. Acá está. Entonces veamos acá este caso. Tenemos ahí diferentes concentraciones porque, pues, recuérdense que el equilibrio químico es un proceso dinámico. Entonces, pues las concentraciones de reactivos y productos pues van a variar ligeramente. Entonces, veamos. En la situación 1, lo que voy a hacer es colocarlas de diferentes colores para que me vayan entendiendo. En la situación 1, el hidrógeno tenía una concentración de 0.10 molar. El hidrógeno tiene una concentración de 0.20 molar. Y el ácido yodhídrico o yoduro de hidrógeno tiene una concentración de 1.04 molar. Tenemos esa concentración. Entonces, solo es de sustituir en la expresión de la constante. Arriba va la concentración del ácido clorhídrico, HI, pues aquí estaba. Si es 1.04, eso coloco arriba entre corchetes. Tiene un exponente 2, pues se lo sigo colocando. Abajo, ¿qué va? Primero la concentración del hidrógeno es 0.10. 0.10. Y a la par va la concentración del yodo, es 0.20. 0.20 voy a colocar a la par. Entonces, pues solamente es de aplicar con su calculadora 1.04 elevado al cuadrado igual dividido, pues la multiplicación de estos. Aquí sí les voy a suplicar que usen los paréntesis de su calculadora, por favor. Entre paréntesis, un paréntesis acá, otro paréntesis acá y pone estas dos cantidades pues multiplicadas y ya divide dentro de todo eso. Y en este caso le va a dar 54. Usted puede corroborarlo con su calculadora. Espero que lo hagan, que no solo estén escuchando, sino que estén haciendo. Entonces veamos el siguiente caso. En el siguiente caso tenemos en el momento 2 del experimento, el hidrógeno tiene una concentración de 0.20.
El yodo tiene una concentración de 0.20 y el yoduro de hidrógeno tiene una concentración de 1.47. Entonces sustituimos esos datos. Lo del producto arriba es 1.47. Acá está. Lo de los dos reactivos abajo, 0.20 del hidrógeno y 0.20 del yodo. Y aquí están. Entonces, en este caso, pues lo vamos a colocar abajo, hacemos la operación y resulta que nos da la misma cantidad. Corrobórelo. Y si nos damos cuenta, en el tercer caso también vamos a buscar esa constante de equilibrio. En este caso, pues en el paso número 3 o experimento 3, cambian las concentraciones. Son 0.30 del hidrógeno, 0.17 del yodo y 1.66 del producto, que es yoduro de hidrógeno o ácido yorhídrico, como usted le quiera llamar, tiene esos dos nombres. Entonces, pues como este es el producto, su concentración va arriba. Como estos son los reactivos, sus concentraciones van abajo. Aplicamos el cálculo en la calculadora, obviamente, ¿verdad? Y nos va a dar lo mismo. Ahora, más de algún curioso dirá, ¿por qué da la misma cantidad en todos los casos? Cambiaron las concentraciones de reactivos y productos, pero ¿por qué nos da el mismo valor? Y la respuesta es sencilla, incluso está aquí en el mismo nombre. Por algo se llama constante de equilibrio. Como el equilibrio químico es un proceso dinámico, ya no varía esa proporción entre reactivos y productos. O sea, tal vez sí está variando la cantidad, pero no está variando el equilibrio. Ya llegaron allí. La constante de equilibrio se mantiene, pues como su nombre lo dice, constante. Aunque haya cierta variabilidad entre las cantidades de reactivos y productos, la constante de equilibrio se mantiene constante, pues porque ya esa reacción química llegó al equilibrio. Entonces se mantiene, ¿verdad? Se mantiene estable. Esa constante de equilibrio nos brinda información sobre el tipo de reacción o el tipo de equilibrio también. Entonces, siempre que tengamos bien nuestra expresión de la constante de equilibrio, nos den las concentraciones que nos den, la constante de equilibrio no va a variar porque ya está en equilibrio. Entonces, solo es de escribir correctamente nuestra constante, nuestra expresión de la constante de equilibrio y luego sustituir en ella las concentraciones que me den, que para equilibrio químico siempre van a estar en molaridad. Y si no estuvieran en molaridad, pues tienen que llegar a estar, a convertirla en molaridad. Por ejemplo, si me dan moles y litros de disolución, puedo calcular la molaridad, ¿verdad? Entonces, por eso es importante recordar los temas que vimos antes. Entonces, con este ejemplo, pues ya vamos a poder resolver. Un último ejemplo antes de terminar la clase. Tenemos aquí esta ecuación química, que es el tetraóxido de dinitrógeno, N2O4, en estado gaseoso, y eso produce 2 moles de dióxido de nitrógeno. Bueno, aquí tenemos nuestra ecuación química. Cosa importante a ver, el estado de la materia. Ambas sustancias están en estado gaseoso, entonces participan. Aquí está, le vamos a poner la pluma de otro color, permítame. Aquí está, en estado gaseoso y en estado gaseoso. Entonces es un equilibrio químico del tipo homogéneo. Entonces, pues ambas sustancias ingresan en la expresión. Y bueno, tenemos aquí la ecuación química. Lo primero es ver que esté balanceada. Aquí hay 2 nitrógenos y 4 oxígenos. Del otro lado, veamos con el coeficiente. 2 por 1, 2 nitrógenos. Están iguales.
2 por 2, 4. Hay 4 oxígenos. Están iguales. Está balanceada. Es correcta. Y la pregunta es, ¿cuál es el valor de la constante de equilibrio a 100 grados centígrados si una mezcla de reacción en equilibrio contiene una concentración de tetráoxido de dinitrógeno a 0.45 molar y dióxido de nitrógeno a 0.31 molar? Bueno, tengo las preguntas. En el equilibrio, esas son las concentraciones que tienen. ¿Qué dato es el que tengo que buscar? Pues la constante de equilibrio. Ya lo demás ya lo tengo. Primero vamos a escribir la expresión de la constante para el equilibrio. Arriba van los productos y abajo van los reactivos. Entonces, pues el producto es NO2. Aquí está arriba. NO2 entre corchetes. Ahí está. ¿Qué le pongo de exponente? Pues el coeficiente, en este caso es 2, su exponente va a ser 2. ¿Qué pongo abajo? Pues los reactivos. En este caso es solo uno, esta sustancia, N2 o 4. Eso voy a colocar aquí abajo. ¿Y qué tiene de coeficiente? Pues nada, un 1 imaginario, pues aquí le ponemos nada de exponente, un 1 imaginario. Sustituimos las concentraciones en equilibrio, tienen que ser molares, y calculamos la constante de equilibrio. Entonces, ¿cuál era el valor de NO2? Lo buscamos, era 0.31 molar. Entonces, eso va aquí arriba. Y su exponente 2. ¿Cuál era la concentración del reactivo de N2 o 4? El problema dice que es de 0.45. Entonces, eso ponemos abajo, 0.45. Entonces, prueben su calculadora. 0.31 elevado al cuadrado dividido 0.45. Y el valor que nos da es el valor de la constante de equilibrio. En este caso es 0.21, ¿sí? Necesito que recuerde el anterior. En el ejemplo anterior, la constante de equilibrio era 54. Y en este ejemplo, la constante de equilibrio es 0.21. Este dato puede ser menor a 1, puede ser igual a 1 y puede ser mucho mayor que 1, ¿sí? Eso puede variar así. Y si se dan cuenta, no tiene dimensional. ¿Por qué? Porque aquí es molaridad, partido molaridad, no tiene dimensional, ¿sí? Entonces, simplemente damos un resultado numérico que se puede interpretar después. Entonces, basado en esto, veamos acá, la comprobación de estudio 9.5. Tenemos como reactivo al amoníaco en estado gaseoso, para ver si han entendido. 2 moles de amoníaco en estado gaseoso reaccionan y producen 3 moles de hidrógeno en estado gaseoso más 1 mol de nitrógeno en estado gaseoso. Primero vemos que es un equilibrio del tipo homogéneo, ¿sí? Todos están en estado gaseoso, entonces todos participan en la expresión de la constante de equilibrio. Punto número 1. Punto número 2. Hay que ver si está balanceada. 2 por 1, 2 nitrógenos. De este lado hay 2 nitrógenos. 2 por 3 son 6. Hay 6 hidrógenos. Del lado de productos, 3 por 2 son 6 hidrógenos. Está balanceada, la podemos usar. Entonces dice, calcule la constante de equilibrio si una mezcla en equilibrio tiene la concentración del amoníaco 0.040 molar, la concentración del hidrógeno 0.60 molar y la concentración del nitrógeno como 0.20 molar. Pause el video en este momento y trate de escribir usted solo, primero, la expresión de la constante de equilibrio y segundo, dar un resultado numérico, sustituyendo los valores de las concentraciones en la reacción química, en esa expresión que usted va a escribir. Entonces, pausen el video y lo encuentran ustedes solos.
Ok, si ya terminaron de escribirlo, la respuesta es esta. Tenemos aquí entonces primero la expresión de la constante de equilibrio. Ambos productos van arriba, sus concentraciones. El único que tiene coeficiente es el hidrógeno, pues aquí está, tiene un coeficiente 3, entonces le ponemos de exponente el número 3. En la parte de abajo va a ir nuestro reactivo, que es el amoníaco, NH3. Entonces ponemos concentración del amoníaco abajo y como este tiene un coeficiente 2, pues le vamos a poner de exponente el número 2. ¿Y ahora qué hago para dar un resultado numérico? ¿Cuál es el valor de la constante de equilibrio? Simplemente sustituimos. En lugar de concentración de hidrógeno, pues buscamos. El hidrógeno era 0.60. Pues eso vamos a poner. Elevado a la 3. Ahí está. Elevado a la 3. N2, su concentración era 0.20. Pues aquí está, se lo ponemos. 0.20 molar. ¿Tiene coeficiente? No, entonces no lleva exponente. ¿Cuál era la concentración de nuestro reactivo? Buscamos. El amoníaco tenía una concentración de 0.040 molar. Entonces eso ponemos abajo. ¿Qué me queda hacer? Pues resolverlo correctamente con el uso de la calculadora. Miren, esa parte le puede dar problemas. Entonces yo les recomiendo, si tiene dos elementos, dos sustancias acá, ponga un paréntesis, otro paréntesis en lugar de este corchete, elevado a la 3, el corchete de la otra sustancia, el paréntesis, y el paréntesis que cierra toda esta operación. Dividido y ya pone lo de abajo, ¿verdad? Entre paréntesis. Y así pues le va a ser un poco más sencillo operar todo esto en la calculadora. Pero yo sé que no les va a dar problema porque todos a estas alturas pues ya usamos mucho mejor la calculadora. Entonces sería 0.60 elevado al cubo, o sea, 3 por 0.20. Les va a dar un resultado y eso pues lo dividimos dentro de 0.040 elevado al cuadrado y llegamos a que la constante de equilibrio para este caso es 27. Entonces, únicamente hay que seguir las reglas, por favor. Fijarnos que la ecuación química esté balanceada, que el estado de físico de la materia de cada compuesto, pues solo vamos a considerar los gases. Si el equilibrio es homogéneo, pues ponemos todos. Si es heterogéneo, solo los gases y así. Entonces sustituimos concentraciones para poder llegar a una respuesta, a darle un valor a la constante de equilibrio. Entonces espero que vayan comprendiendo bastante bien el tema. Esta es la explicación que hacía falta y es lo que les va a servir justamente para poder resolver la tarea, que aquí es donde había que practicar. Entonces, como esta es la última parte de la actividad número 3 que se les asignó, pues vamos a resolver al menos un ejemplo para que ustedes pues puedan terminar esa tarea que yo sé que ya han estado trabajando. Entonces, permítame, vamos a terminar aquí esta presentación y voy a resolver unos ejemplos en la pizarra. Entonces, permítame, ahorita la coloco. Ok, entonces cálculo de la constante de equilibrio. Tenemos el inciso 9.23 y 9.24 de la actividad que se les asignó. Entonces vamos a resolver el primero. Dice, ¿cuál es la constante de equilibrio para la reacción en equilibrio siguiente? A 1000 grados centígrados. Si la concentración del monóxido de carbono es 0.50 molar, la concentración del hidrógeno es 0.30 molar y la concentración del metano es 1.8 molar y la concentración de agua es 2.0 molar. Entonces, ¿qué vamos a considerar aquí o a qué le vamos a prestar mucha atención? Simple, a nuestra ecuación. Lo primero va a ser ver que esté balanceada.
Aquí hay un carbono y de este lado hay un carbono, están iguales. Aquí hay un oxígeno, solo un oxígeno y aquí hay solo un oxígeno. Y bueno, aquí hay 3 por 2, aquí hay 6 hidrógenos. Aquí hay 4 más 2, 6 hidrógenos. Entonces, está balanceada, la podemos usar tal y como está. Bueno, ahora paso 1, pues vamos a escribir la constante de equilibrio. Veamos. Lo voy a escribir acá abajito. La constante de equilibrio para el inciso 9. Voy a poner acá. Ahí está, ya podemos trabajar. 9.23. La constante de equilibrio es... ahí está. Constante de equilibrio es igual. Pues solo... Déjenme ver, creo que aquí en mi teclado no tengo los corchetes. No lo tengo. Lo voy a colocar como paréntesis únicamente por comodidad, pero, espérenme, ya sé qué voy a hacer. Le voy a dibujar eso, ¿verdad? Porque realmente no puedo colocar paréntesis y para expresar concentraciones, pues, son corchetes. Entonces, déjenme escribir acá. Primero, nuestra constante de equilibrio, vamos a escribir su expresión, ¿verdad? Es CH4, CH4, y en este caso sí tomamos en cuenta el agua porque también está en estado gaseoso. Y bueno, aquí le voy a dibujar sus corchetes para que esté de manera correcta. Ahí está. Bueno, veamos, ¿alguno tiene coeficiente? El metano no, el agua tampoco. ¿Por qué los puse arriba? Pues porque son los productos, entonces van arriba. Bueno, ahora el resto, ¿qué vamos a poner abajo? Pues simplemente los reactivos. En este caso es monóxido de carbono y H2, hidrógeno. Bueno, igual, lo ponemos entre corchetes porque son sus concentraciones. Luego, veamos, ¿será que hay que ponerle exponente? ¿De qué depende? Pues si tiene coeficiente. El monóxido de carbono tiene el 1 como coeficiente, entonces pues no se lo vamos a poner. El hidrógeno resulta que tiene el 3 como exponente. Ese sí se lo vamos a poner. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Pues ya sustituir en esa expresión los valores que tenemos pues para cada, ahí está, para cada concentración, ¿sí? Entonces ya tenemos esto expresado hasta este nivel, pues solamente nos queda colocar las cantidades en lugar de esto. Entonces veamos. ¿Cuál es la concentración de metano? Pues aquí vamos a revisar, donde diga CH4, es 1.8 molar, 1.8 molar. ¿Y cuál es la concentración del agua? Pues buscamos en la información del problema, es 2.0 molar, 2.0 molar. ¿Qué me falta? Pues que tengo que dibujar a mano mis corchetes, ¿verdad? Ahí está. Tenemos las concentraciones de los productos, del metano y del agua. Ahí están, ya las coloqué. Ahora, ¿qué voy a poner abajo? Y pues los valores que me dieron de la concentración de estas dos sustancias. En este caso, del monóxido de carbono, su concentración es 0.50 molar. Ahí está, 0.50 molar. Y la concentración del hidrógeno es, veamos acá, 0.30. 0.30. Ahí está. Molar. Me estoy comiendo la letra M. Ahí está. ¿Qué me falta en este caso? Pues simple y sencillamente los corchetes. Y un detallito más. A ver quién adivina, piense qué me hace falta. Si lo adivinó, pues un aplauso para usted. Únicamente el exponente 3. Entonces, ¿qué tengo que hacer para llegar a la respuesta de esto? Pues aplicarlo en la calculadora. Entonces, veamos.
Solo déjenme abrir aquí la aplicación de calculadora. Y bueno, no creo que les aparezca en la pantalla, pero ahí está, calculadora científica. Bueno, ¿qué vamos a escribir? Sería lo de arriba, ¿verdad? 1.80 por 0.80, ay Dios, ¿qué? Entonces, por 2 es igual a 3.6. Les voy a escribir así paso a paso para que vean de dónde está saliendo cada cosa. Esto es igual. Y les acabo de decir que me dio 3.6. ¿De dónde salió ese 3.6? Simple. Solamente, pues multipliqué 3.8 por 2.3, por 2, perdón, y me dio 3.6. Ahora, ¿qué tengo que hacer abajo? 0.50 por 0.30, pero elevado a 3. Entonces, veamos. Sería 0.50 por 0.30. Y veamos acá, elevado a la 3. Y a mí me dio igual a 0.0135. Voy a corroborarlo porque no lo estoy haciendo en calculadora, sino que aquí lo que me está dando en la calculadora de la computadora, pero no mucho le confío a esta. Entonces el resultado, veamos, lo voy a revisar, 0.50 por 0.30. Bueno, sí me da lo mismo. Entonces, ahora, ¿qué nos queda? Pues dividir 3.6 dividido 0.0135. Y nos da igual a, ya lo vieron, una cantidad periódica, 200, permítame, ya me perdió mi resultado, 266.66 periódico, pero lo podemos dejar como 0.67, ¿sí? Entonces, pues simplemente, si seguimos los pasos, vamos a poder llegar a la expresión numérica de la constante de equilibrio, ¿sí? Entonces, no es una cuestión muy complicada, simplemente debemos recordar, ver el estado de la materia de cada uno de los compuestos para ver si participan en la expresión de la constante de equilibrio, luego sustituir las concentraciones que nos dan en cada una de estas, ¿verdad? Utilizando el exponente pues que hay que usar y llegamos pues a una respuesta, a una expresión numérica de la constante de equilibrio. Entonces, la regla siempre va a ser su coeficiente pues como exponente y la concentración pues lo que nos dé el problema. Y de esta manera pues vamos a resolver cualquier situación. Entonces, voy a dejar hasta acá la grabación por el tiempo. Se supone que el periodo de clases es de 1 hora y yo creo que la grabación abarcó un poquito más, pero necesitaba que quedara clara hasta este punto, que es la parte pues un poco lo más complicado que van a ver en cuanto a la elaboración de la tercera tarea. Entonces ya la próxima vamos a ver, en la próxima clase vamos a entender qué significa el valor de esa constante de equilibrio. Entonces de momento nos quedamos hasta acá y pues espero que puedan resolver esa actividad número 3. Les deseo que tengan una buena semana.